Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y al señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. El plan de vacunación está planteado ya por el gobierno, necesita, y así lo dijo el presidente, un impulso también del sector privado. ¿Cómo analizar este plan? ¿Cómo se vincula el sector privado? ¿Cómo se vincula y qué análisis hacen de este plan el sector de los profesionales de la salud? Es lo que queremos consultar al ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y al doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Ingeniero Loaiza, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, un placer estar en tu programa. Doctor Álvarez, un placer compartir también con usted este panel. Buenos días a tu audiencia también, Francisco. Gracias. Bueno, está planteado el Plan Nacional de Vacunación. Tienen este modelo y el sistema que está basado en lo del Consejo Nacional Electoral. Pero el presidente ha dicho algo. Sector privado, si puede, donen vacunas, porque para cumplir ese plan lo que necesitamos es las vacunas. ¿Cómo se insertan en este plan el sector privado, Carlos? Complementándolo, Francisco, sin duda sumándonos para la iniciativa que el señor presidente mencionó el día de ayer. Como sector productivo hemos mencionado nuestro apoyo, hemos mantenido ya reuniones con la ministra de Salud, con el señor Carlos Cueva, que es el delegado ad honorem para este proceso, y lo que hemos puesto, y en particular como Cámara de Comercio de Quito, a disposición del gobierno nacional, es un fideicomiso que ya está constituido, es un fideicomiso que de hecho fue estructurado para apoyar en los momentos más complejos de la pandemia. La intención es de que a través de este fideicomiso las empresas privadas aportemos. Esta es una coordinación a través del Comité Empresarial Ecuatoriano y de todos los gremios más importantes del país, a través del cual se permitirá que todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, aportemos hacia este fideicomiso de una manera clara, de una manera transparente, totalmente auditado, para que a través de estos fondos estos se sumen al plan de vacunación. El plan de vacunación del país es uno solo, no es que el sector privado va a generar otro independiente, al contrario, vamos a sumarnos para acelerar el plan de vacunación. En ese sentido, lo que hemos puesto en apoyo a este plan de vacunación del gobierno nacional es la infraestructura que el sector privado tiene. Estamos hablando de toda la red de farmacias, de toda la red de supermercados para poder masificar, si fuera necesario, en función del plan de vacunación que el gobierno nacional ha presentado, los propios centros de médicos de atención que tenemos en las empresas dentro de nuestras instalaciones, la logística que también esto podría requerir justamente para poder tener la cobertura que todos necesitamos, y finalmente también el financiamiento. Entonces, estamos a la expectativa de poder tener mayor claridad en términos de qué es lo que requiere el gobierno nacional como sector privado, que siempre hemos estado atentos a ello. Hoy, al mediodía, tendremos una reunión justamente con el señor Carlos Cueva y el equipo a cargo de este plan de vacunación, para ir ya definiendo en mayor detalle y con mayor precisión efectivamente cómo como sector privado podemos sumarnos a esta que sin duda es la principal iniciativa, el principal desafío y el principal reto de todos los ecuatorianos, que es la lucha contra esta pandemia, que se corregirá en la medida de que todos podamos tener ese nivel de inmunidad, que los médicos de alguna manera también lo han reforzado, que efectivamente mientras no tengamos un plan de vacunación efectivo, mientras no tengamos esquemas de diagnóstico y de testeo y de control en la comunidad, será muy complejo el poder llevar adelante toda esta lucha integral contra la pandemia, que, insisto, nos tomará algunos meses hasta que el Ecuador llegue a tener el nivel de inmunidad que se requiere. Quiero saludar nuevamente al doctor Víctor Álvarez, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor Álvarez, bienvenido, buenos días. El plan está, ustedes han tenido ya la oportunidad de revisarlo, de hacer a lo mejor ya algún análisis de este plan. ¿Cómo observa usted la propuesta, el sector privado, y así lo dice el ingeniero Carlos Loaiza, está dispuesto incluso a financiar parte o lo que puedan financiar, que es una parte de este plan, no es otro, sino él mismo nos ha dicho. Bienvenido, doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días, un saludo al ingeniero Loaiza, un gusto poder compartir esta tertulia.
Igual un saludo a usted, Francisco, y a toda su audiencia. Mire, nosotros hemos visto con beneplácito un proceso de vacunación basado ya en una condición técnica, con un cronograma específico, en el cual obviamente tenemos que cumplir el llamado del señor presidente, que todos los sectores que conformamos el país tenemos que trabajar de una manera solidaria por cumplir el propósito de este proceso. Nosotros como gremio estamos abiertos, lo habíamos manifestado incluso al gobierno anterior, que el ministerio por sí solo, el Ministerio de Salud por sí solo no puede vacunar a toda la población, que tiene que tender la mano y trabajar con la sociedad, con los gremios, con la academia, para formar lo que nos compete a nosotros, un ejército de vacunadores, es decir, el apoyo logístico en la situación del talento humano de quién van a ser los encargados de vacunar y registrar las vacunas. Entonces, esperamos nosotros la convocatoria del Ministerio de Salud Pública. Nuestros compañeros, antes de nada, ya están de una manera solidaria, voluntaria, listos y dispuestos para trabajar en esas famosas brigadas de los fines de semana. Obviamente nosotros tenemos una actividad en el sistema público y lo podemos hacer en nuestro horario cuando el ministerio nos convoque hacia los lugares de vacunación, pero los fines de semana, los feriados donde podemos nosotros trabajar voluntariamente, estamos dispuestos a hacerlo. Estamos convencidos de que este proceso de vacunación, conjuntamente con el proceso de testeo, de masificación de pruebas de diagnóstico y el trabajo con la comunidad para las medidas de prevención, de bioseguridad, la contención de la transmisibilidad del virus, es muy importante para disminuir el ataque del virus hacia el sistema sanitario y por ende tener un respiro. Y obviamente, lo hemos dicho siempre, mientras nosotros tengamos un respiro en el sistema sanitario, mientras tengamos una disminución de la demanda de pacientes, podemos garantizar una recuperación económica sostenida y a largo plazo. Entonces, uno de los pilares para que se pueda hacer esta recuperación económica, obviamente, es el proceso de vacunación, conjuntamente con las dos otras estrategias de lucha contra la transmisibilidad del virus. Usted nos decía, doctor Álvarez, que los médicos, a más del trabajo que hacen de día a día, al menos el sector público, están dispuestos a trabajar el fin de semana en las brigadas. ¿Hay esta voluntad? ¿Usted siente que sus compañeros, además del cansancio que deben tener de enfrentar como han enfrentado el virus, tendrán la posibilidad del fin de semana, la academia con los alumnos de medicina, de todas las universidades? ¿Usted siente que hay una disposición entonces, doctor Álvarez, para llevar adelante un plan nacional, que ahora ya hay un plan nacional? ¿Siente eso? Obviamente, no solamente lo siento, he tenido ya muchas llamadas por parte de nuestros compañeros míos de promoción, compañeros de la promoción del 73, del 85, del 87, del 95, que han llamado y que han dicho, nosotros estamos listos cuando el gobierno, el Ministerio de Salud Pública nos convoque o convoque a las brigadas para trabajar por la población. Los médicos tenemos esa concepción, tenemos esa responsabilidad y tenemos ese voluntariado que nos da nuestra profesión. Estamos listos en ese sentido porque también sabemos si nosotros hacemos esa jornada solidaria, obviamente lo que a futuro vamos a tener es un respiro en el sistema sanitario y vamos a tener un alivio en nuestros compañeros de primera línea y lo más importante, vamos a poder trabajar con nuestros pacientes no COVID, que son aquellos que en este momento también necesitan de la presencia de los profesionales de la salud y que han sido relegados y que son un problema oculto, porque nadie habla del problema de la pandemia que ocasiona a nuestros pacientes crónicos, a los pacientes que no tienen COVID, pero sí tienen diabetes, hipertensión, tuberculosis, SIDA, etcétera, que necesitan el apoyo del profesional de la salud. Claro, o sea, necesitamos volver, entre comillas, a esa normalidad. Y desde el sector comercial, la Cámara de Comercio de Quito ha hecho varios planteamientos. Pero sí, todos coinciden en que parece que el primer paso y la mayor ayuda es el Plan Nacional de Vacunación. Las farmacias que están en todas partes de la ciudad, en todas las ciudades del país, ya nos dice el doctor Álvarez que para el área rural hay una disposición de los médicos a colaborar.
¿Qué otra actividad más, no sé si logística, de transportación, puede ofrecer el sector privado? Y esta idea de que usted ha dicho, si tenemos un fondo que puede servir o a lo mejor para la logística y las Fuerzas Armadas, o a lo mejor para comprar más vacunas. Pero ahí la pregunta es, ¿cómo se compra más vacunas si están comprando solo los estados o es cuestión de financiar esa compra, ingeniero Loaiza? Francisco, la estrategia es una sola y el Ya. gobierno nacional lo que ha mencionado es justamente un cronograma en el cual se hará la adquisición de las vacunas. Creo que hay noticias muy importantes como una donación por parte de los Estados Unidos, que son países que tienen excedentes de vacunas, y creo que eso ya lo mencionó el presidente Lazo, y ojalá en los siguientes días podamos tener noticias adicionales sobre ello. Las declaraciones también del Banco Interamericano de Desarrollo en términos de garantizar para que el Ecuador pueda adquirir esos préstamos de vacunas con los países que tienen superávit, hablando de Estados Unidos, hablando de Chile, hablando de Canadá. Creo que son noticias importantes. De lo que entendemos también es fundamental el aporte del sector privado en estas donaciones, no solo para vacunas, sino también para insumos, en términos de los insumos que se requieren justamente para poder aplicar estas vacunas. Entonces, el apoyo está abierto, nuestra predisposición, insisto, para colaborar. Esperemos hoy al mediodía tener ya una mayor claridad sobre cómo podemos operativizar este fideicomiso, que insisto que ya está creado, y ver cómo a partir de ello comenzamos ya a contactarnos con nuestras empresas. A partir del día de ayer ya hemos recibido llamadas y preguntas por parte de nuestros afiliados y de grandes empresas en el Ecuador que están dispuestas a aportar justamente en términos de llamado del señor presidente de la República. Esa es una vía. Y lo otro que usted mencionaba, Francisco, por otro lado, nosotros también hemos puesto a disposición la infraestructura de logística, es decir, para apoyar en el transporte, en el traslado, no solamente de vacunas, sino también de los recursos y de los colaboradores que va a requerir. Entonces, desde el lado del sector privado existe toda la apertura y la colaboración, porque sin duda la principal estrategia de reactivación económica es hoy por hoy el plan de vacunación, y es lo que debería unirnos a todos en la suma de todos los esfuerzos justamente para poder trabajar en él. No sé si es que, Carlos, han trabajado ustedes en la posibilidad de buscar en otros sectores, a lo mejor otras cámaras de comercio de otros países, la adquisición de vacunas, de estas que están autorizadas a venir al país, o eso podría trastocar el plan nacional, porque ese pedido del presidente de necesitamos vacunas, a lo mejor asistencia de otras cámaras vinculadas a ustedes podría ayudar a obtener vacunas. ¿Eso es posible o no? Todo ese contingente está puesto a disposición, Francisco. Ya. Hemos puesto a disposición el modelo que se está aplicando en Colombia. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia presentó un modelo muy similar al que nosotros estamos hablando aquí en el Ecuador, justamente de estructurar un fideicomiso a través del cual se capten todas estas donaciones. También desde el punto de vista de la Cámara de Comercio Internacional, que en el caso del Ecuador lo representa la Cámara de Comercio de Quito, también hemos puesto a disposición todos los insumos que sean necesarios. Insisto, lo relevante aquí es entender y que nos articulemos de una manera mucho más integral, como decía el doctor Álvarez, todos los actores que de alguna manera somos relevantes para salir adelante con esta pandemia, y desde el lado privado existe toda la apertura para colaborar en las líneas en las cuales el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, todos los actores a cargo del Plan Nacional de Vacunación consideren que el contingente del sector privado es clave y relevante. Claro, doctor Álvarez, usted nos hacía notar y nos recuerda algo que es importantísimo. Quizá la pandemia nos ha llevado a enfrentar el virus, y no sé si decirlo así, si es que me equivoco, disculpas. Nos hemos descuidado las enfermedades que normalmente están tratando, y sobre todo a los pacientes que deberían ser tratados, porque falta espacio, porque no hay quien los trate, porque el sistema de salud está desbordado. Pero además también, y ha habido una discusión grande, sobre todo en redes, el sistema de seguros de salud también parece entrar en conflicto, y ahí vale la pena, doctor Álvarez, que veamos cómo equilibrar, y ustedes como médicos nos pueden ayudar incluso a ver si los costos, si todo esto del costo de la salud y las necesidades, aprovechemos la pandemia
para que entonces estructure un sistema de salud, doctor Álvarez? No solamente nos hemos descuidado, las situaciones han dado para que el sistema sanitario lo que haga es de prioridad a la pandemia. Obviamente con esta prioridad usted ve que la mayor parte de las camas de cuidados intensivos están dadas para pacientes que necesitan el COVID. Y eso ha ocasionado que pacientes crónicos no puedan acceder en ese sentido. Hemos suspendido cirugías de corazón, etcétera. Y lo que tenemos que trabajar es en la prevención. Obviamente, cuando usted trabaja en la prevención, que es creo que es uno de los modelos que tiene a aplicar el vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero, que lo ha hablado mucho en su campaña, es el proceso más importante. Usted en prevención lo que hace no es gasta en salud, sino lo que hace es invierte. Porque si nosotros, tomando en cuenta la pandemia, hacemos un proceso de prevención, de promoción y educación para la salud y podemos motivar a la población para la utilización de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos y sobre todo que no se relaje, vamos a tener una respuesta directa en la disminución de la demanda de los pacientes a camas hospitalarias y camas de cuidados intensivos. Lastimosamente, el gobierno anterior dio más impulso a la situación curativa que a la preventiva. Entonces, esa es la misión que tenemos en todo el proceso de salud. Esa es la base de un buen proceso de salud. Es lo que la Organización Mundial de la Salud ha manifestado desde hace muy tiempo. Todos los gobiernos tienen que trabajar en el eje de la prevención, trabajar desde la base que es la prevención, para ir de un proceso piramidal haciendo una disminución de los recursos y de las necesidades hasta llegar a un tercer nivel, que es el nivel más alto de la medicina, y en este nivel solamente sean necesarios todos aquellos pacientes que ya lo necesiten. Respecto a la situación de los seguros, obviamente de los seguros privados debe haber una normativa en la cual se solucione el problema, la demanda de los pacientes que tienen y que estos sean justamente resueltos. También, obviamente, entra el reconocimiento de un emolumento o de unos honorarios dignos para los profesionales de la salud, pero eso lo trabajaremos con el tiempo. En este momento tenemos que dedicarnos todos juntos a trabajar contra la pandemia y obviamente a fortalecer el proceso de vacunación. Es la medida. Nosotros vamos a aplicar esa situación, pese a los problemas que tenemos, que todavía no se cambian los gerentes, de que en la provincia de Pichincha no ha durado el coordinador zonal ni 7 días. Obviamente vamos a dejar a un lado esa situación y vamos a apoyar en estos 100 días a lo que creemos que es lo más importante. Un proceso de vacunación que no tiene política, que no tiene raza, que no tiene ideología, que no tiene nada, sino simplemente convoca a la población para un proceso de unidad. Si nosotros nos unimos en la campaña de vacunación, todos los actores, el éxito va a estar dado. ¿Por qué? Porque vamos a presionar, incluso a manera exterior. Si nosotros nos presentamos con un país ordenado, con un país que tiene un proceso de vacunación ordenado, con el apoyo de la sociedad para eso, va a ser más fácil que podamos negociar la adquisición de las dosis de las vacunas. Francisco, yo me disculpo, tengo otro compromiso. Estamos terminando, muchas gracias. Ingeniero Loaiza, ha sido un gusto compartir con usted. Una última pregunta, no sé si puede. ¿Cuántas vacunas necesitamos para que ya podamos reactivar al país? ¿Cuántos deben ser vacunados, doctor Álvarez? Por lo menos el 70% de la población, pero nosotros con los 18 millones de vacunas, es decir, con 9 millones de vacunados a más de los pacientes que ya están, que se han infectado, y con el subregistro que tenemos, creo que con eso podemos ir manejando de una manera rápida y podemos iniciar un proceso de reactivación económica, que es lo que nos interesa a todos, un proceso de reactivación obviamente sólido y que sea sostenido. Muchísimas gracias. Ingeniero Loaiza, y está planteado el tema de la salud. Ustedes, además de la vacunación y el respaldo que van a dar a este proceso, ¿tienen ya un plan de reactivación económica también? ¿Qué otra visión, además de esto que es necesaria la vacunación, se ve y debe ser el objetivo nacional? ¿Ya están pensando en cómo plantarse esta reactivación, ingeniero?
Sí, Francisco, de hecho ya hemos tenido reuniones con el ministro de la Producción, Julio José Prado, quien ya ha esbozado también algunas líneas en términos de su agenda de trabajo. Una de ellas, sin duda, es la parte de la reactivación económica del país. En la medida de que logremos avanzar con este plan de vacunación, sin duda la reactivación es emergente. ¿En qué sentido? En los sectores más afectados, hablando de turismo, hotelería, pequeños restaurantes, pequeños comercios. Es fundamental el ir ya definiendo estrategias que permitan la reactivación de estos sectores. Financiamiento, sin duda, es una de esas variables, el que estos sectores puedan tener un financiamiento que les permita a través de créditos a largo plazo y un interés adecuado, efectivamente, la reactivación. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con patentes municipales, porque efectivamente estos negocios están pagando impuestos y patentes como si estuvieran al 100% de su capacidad y hoy no lo están. Por lo tanto, ese es el tipo de medidas que esperamos que se puedan incluir y que las estamos planteando dentro de esta estrategia de reactivación. Esto que efectivamente que permite generar confianza y a través de generar confianza se genera la inversión y al generar inversión generamos empleo y ahí se genera efectivamente toda la reactivación económica que el país necesita. Entonces, estamos también participando ya en reuniones con el señor ministro de la Producción. Hemos hecho ya planteamientos y propuestas como Cámara de Comercio en términos de cómo reactivar el sector comercial. El sector comercial es el más afectado de todos los sectores de la economía, incluyendo, por supuesto, turismo, pequeños restaurantes y hotelería. Entonces, hemos hecho ya nuestros planteamientos, seguiremos haciendo propuestas justamente para que se enriquezcan los planes y las iniciativas que el gobierno nacional lleve adelante en los siguientes días o en las siguientes semanas. En temas de horarios, en temas de prestación de servicios, ya están normalizándose. Ustedes tienen ya una información de cómo comienza a actuar nuevamente, a reactivar, que el ministro de la Producción ha dicho, vamos a ver cómo hacer una agenda común para trabajar esta reactivación. ¿Ustedes han llevado una propuesta a estos diálogos o llevarán en estos días? Estamos llevando ya una propuesta. Como Cámara tenemos creo que 2 o 3 ejes que son importantes en este plazo. El primero tiene que ver con el tema laboral, la generación de empleo. Esto es muy, muy importante porque esto permite reactivar toda la economía. Y dentro de eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos la confianza y necesitamos un sistema de contratación ágil y dinámico que permita la incorporación de la mayoría de los ecuatorianos que no tienen empleo. Esa debería ser la principal iniciativa y hacia allá creo que el ministro de Trabajo ha hecho ya sus planteamientos en el sentido de incentivar la generación del empleo. Porque esto es importante, porque el empleo se genera desde el lado privado. El sector privado, de cada 10 empleos, 9 son generados por el sector privado, Francisco. De ahí la importancia de que se nos generen condiciones efectivamente que nos den la agilidad, la velocidad y la claridad para poder incorporar a estos ecuatorianos que hoy están sin empleo. Entonces, creo que la reforma laboral es lo importante. Por nosotros hemos pedido es de que sea un sistema ágil y simple que nos permita la incorporación de la mayor cantidad de ecuatorianos. Por otro lado, que tiene que ver con el tema de competitividad. Es importante por cuanto el Ecuador tiene un dólar y esta es una moneda comparado con nuestros países, Colombia y Perú, que han querido devaluar, nos resta competitividad. Entonces es muy importante también desde el lado de competitividad que se revisen elementos que permitan esa competitividad. El ministro ya habló del tema de revisión de aranceles y esto es fundamental, Francisco. Cuando comparamos con Chile, con Perú, con Colombia, la tasa arancelaria del Ecuador está alrededor del 7-8% versus Chile o Perú que están alrededor del 1-1,5%. Esa diferencia es la que resta competitividad. Entonces, en la medida de que discutamos de una manera integral esta estrategia de competitividad, creo que son pilares que de alguna manera le dan sostenibilidad a esa reactivación económica que el país necesita. Si es que se logran estas dos cosas, entonces estamos listos para arrancar. Yo quiero agradecer al ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, por acompañarnos. Gracias, Carlos. Un buen día. Y también al señor doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Buenos días a ustedes. Gracias, Francisco. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional.